Árpád Bela cruza la frontera entre Hungría y Austria. Esta carretera, hoy tranquila, era una verdadera fortaleza en tiempos de la Unión Soviética. Ahora es un símbolo de lo que fue el telón de acero, la línea divisoria entre el este y el oeste de Europa. Árpád Bela trabajó en este puesto fronterizo durante 23 años. Estaba de servicio el 19 de agosto de 1989. Ese día se celebró un picnic paneuropeo y se preveía que varios oficiales cruzasen simbólicamente la frontera. Pero cuando los centenares de asistentes al picnic comenzaron a pasar a Austria, Árpád Bela decidió no usar la fuerza. Su gesto presagiaba ya la caída del muro de Berlín. La caída del muro fue una consecuencia lógica después de lo que ocurrió en Hungría, porque aquello saltó a las primeras planas en todo el mundo. Aquel día hubo ciudadanos de la RDA que consiguieron pasar a Austria a través de la frontera con Hungría. Eso quería decir que al menos había dos países implicados. En Hungría, al igual que en Polonia o en Checoslovaquia, la reforma estaba en marcha y esto implicaba el desmoronamiento de todo el sistema soviético y la red de países satélites. Pero en aquel momento no podíamos pensar en eso seriamente, nos parecía un sueño. El sueño se convirtió muy pronto en realidad. Cuando el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, las fronteras húngaras ya estaban abiertas a las reformas políticas, sociales y económicas. En los 90, la Unión Europea, la OTAN y el FMI consideraban a Hungría como un alumno ejemplar. El país pasó a ser una de las economías emergentes con más aceleración de Europa, pero en los últimos 3 años el vuelco ha sido espectacular. La deuda se eleva al 73% del Producto Interior Bruto y de los 10 millones de húngaros, 4 millones están sin empleo y la mitad de los que trabajan cobran el salario mínimo interprofesional y no pagan impuestos. Un panorama sombrío. La pasada primavera el ex primer ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány, advirtió que si los antiguos países miembros no ayudaban al este se erigiría un nuevo telón de acero económico. Pidió $200.000 de euros, pero el plan de rescate no llegó. Para Laszlo Csaba, economista, la clase política tiene su parte de responsabilidad. Estos últimos 20 años han estado plagados de oportunidades perdidas desde el principio. Cuando todo empezó, la clase política no dijo toda la verdad sobre la crisis. En aquel momento yo formaba parte de un grupo de expertos que aconsejaba tanto a la oposición como al gobierno, a los liberales y a los conservadores, y les dijimos que deberían advertir a la gente de que el país estaba en la bancarrota, de que era imposible una recuperación rápida. Pero los políticos rehuyeron decir la verdad a la gente. No obstante, el telón de acero del que se hablaba era más un miedo que una realidad, porque no se ha materializado. Esta es la fábrica de vaqueros Levis en Kiskunhalas, al sur del país. En 1988, justo antes de la caída del telón de acero, la empresa se asentó aquí para orgullo de la ciudad, pero hoy las puertas de la planta están cerradas a cal y canto, un testimonio más de la crisis financiera. Etelka y Heinalka trabajaban aquí. Es la primera vez que se acercan a su antigua empresa desde que cerró en junio. Estuve empleada durante 19 años. Me gustaba mucho el ambiente que había. Es la primera vez que vuelvo desde que cerró y me duele. La culpa es del gobierno, que reclama tasas demasiado altas y las fábricas cierran unas detrás de otras. La fábrica Levis empleaba a 550 personas. Todas están en paro. La crisis financiera ha provocado la pérdida de 30.000 puestos de trabajo en un año. En un país que durante años cultivó el culto por los vaqueros, el cierre de Levis se vive mal. En la época comunista estos pantalones eran un símbolo y un objeto de contrabando y se producían aquí. A John Del Husa esta historia le suena, no en vano compuso una canción sobre vaqueros en 1990 que batió récords en Hungría. Al igual que la fábrica Levis, su melodía fue un símbolo del cambio, de la apertura hacia el oeste y de la aceptación de la liberalización del mercado. Del Husa dice que la melodía estaba en la misma onda que la sociedad de aquel entonces. Me encantaban mis vaqueros. Para mí eran geniales, sobre todo los que estaban rotos.
Allí donde iba en todo el mundo, y no solo en la calle, sino también en los conciertos, se veía a gente en vaqueros. Se puso muy de moda y había que seguir la tendencia. És akkor megfogott. Hát egy divatot mindig valamilyen formában popzenébe is követni kell. 20 años después, el paso a una economía de mercado sigue dando que hablar. Esta es la tienda de vaqueros Trapper de Budapest, una de las pocas que quedan. Sándor Nádasdy, el dueño, dice orgulloso que Trapper existe desde 1978 y, a diferencia de Levi's, los Trapper siguen fabricándose en Hungría. Nádasdy vendía más pantalones de la época comunista. No es un nostálgico del antiguo régimen, pero insiste en que el cambio lleva su tiempo. En pocas palabras, el llamado cambio de sistema político aún no ha cuajado. No vemos el final del túnel, aunque estamos a la espera de ver qué va a pasar. Etelka está preocupada por su futuro. Tiene más de 50 años y sabe que encontrar trabajo le será difícil. Pero no lamenta los años que pasó en Levi's. El sueldo y las condiciones de trabajo que tuvo allí eran mejores que la media en Hungría. Y como muchos otros, también piensa que los políticos son responsables de la situación actual. La culpa la tienen los políticos, que no hacen más que luchar entre ellos. Consideran que sus intereses son más importantes que los de la gente. Deberían ocuparse más de los ciudadanos e impedir que se encuentren en la calle sin trabajo. El cierre de Levi's y el de otras fábricas, tanto en el este como en el oeste, ha alimentado el sentimiento de que el Estado está dejando de lado a la gente. En Hungría la píldora es, si cabe, más difícil de tragar. Un reciente sondeo pone de manifiesto que el 80% de los húngaros creen que es el Estado el que debe ocuparse de su bienestar. Quizás estamos viviendo la frustración de la transición. Esperábamos otra cosa. Esperábamos ser un país rico sin tener que trabajar por conseguirlo. En este punto me parece que las cosas no han cambiado y deberían. Solo ha cambiado el modo en el que la sociedad y el Estado comunican entre ellos. Y para mí, la sociedad civil como tal no existe en Hungría. Para muchos húngaros, la celebración de la caída del telón de acero tiene un sabor agridulce. Están orgullosos de lo que su país ha logrado, pero también tienen una cierta nostalgia, no del pasado, sino de las oportunidades que no aprovecharon durante la transición.